25, Mariel. Ok, me salté yo nomás, mil disculpas. No, sí, por eso lo busqué ahí, es el 25. 25. Ah, sí, ahí estamos. Ingeniera, una ayuda acá. A lo mejor sea más fácil si le aceptan a toda entrada sin poner atención y a los 15 minutos se toma asistencia. Digo, si por ahí les sirve más. En otras materias en eso. Pero la asistencia la toman con la lista nomás, no en forma, ustedes no tienen que decir el presente. Por eso ahí en el número de participantes aparecen otros nombres y alguna puede ir tomando asistencia a partir de ahí. Sí, Nos aceptan a todos de una y después el número de participantes. Tomamos la sugerencia, vamos a ver cuál es la más óptima, exacto. Es la primera vez que estamos dando clase con tantos alumnos, eso nos está pasando, entonces ya le vamos a encontrar la vuelta, porque en las optativas eran pocos. Profe, también mientras empezaba las clases, otro profesor aparte iba tomando lista de los nombres que aparecían de los participantes. Los que no están hablando sería los que no están dictando la clase. Claro. Sí, ya vamos a encontrarle la vuelta. Gracias por las sugerencias y por contarnos cuáles son las alternativas que puede haber. Bueno, ahí estamos. Ingresaron todos, al menos los que estaban en lista, ya los ingresé a todos y están todos anotados, las presentes. Ok, súper. Bueno, arrancamos a mano. Ok, buen día chicos, buen día a todos, ya tienen todos el presente. Hoy, si ustedes ya pudieron entrar al aula, los que ya pudieron entrar, ya pudieron ver también la hoja de ruta. Hoy es el 9/3 y nos toca, según el cronograma que hicimos, el seminario de biodiversidad y procariotas A, la primer parte de procariotas, ya vamos a ir viendo bien de qué se trata. Y nos organizaríamos, la otra actividad que tendríamos para hoy es organizarnos para la clase que viene, cómo seguimos con las exposiciones. Entonces, si ustedes miraron el cronograma, vamos a centrarnos, el otro día se dieron las pautas de forma general el miércoles, hoy ya vamos a dar las pautas bien para los martes. Si vieron el cronograma, las primeras 4 clases son referidas al seminario y nos vamos a basar en la guía de seminario que también está en el aula. Y a partir de la 5ª clase ya vamos a empezar a trabajar con los trabajos prácticos en sí. ¿Está? Eso como primer punto. La modalidad de los seminarios a partir de la clase que viene, las 3 que quedan, va a ser de exposición grupal. Al final de esta clase nos vamos a organizar cómo vamos a trabajar con esa parte de exposición grupal. Lo que solo quiero que ustedes presten atención ahora, si lograron ya mirar la guía, de qué se trata, cuál es el contenido y demás. Los seminarios abordan leyendo cada uno de los temas y haciendo una síntesis y comentando de qué se trata el tema, para que esos temas queden presentados, sobre todo porque algunos no se los da en teoría. ¿Está? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros con Amalia hoy es presentarles la primera parte de los seminarios que les dijimos recién, que les dije recién, para que ustedes también vean de qué se trata, cuál sería la modalidad. Es decir, en un Power se arma esquemas con las ideas principales y se las comenta. De esa forma ustedes después van a trabajar en las comisiones. Entonces ustedes ahora ya pueden ir prestando atención, digamos, cuál sería la modalidad. ¿Estamos allí? Un comentario aparte mientras Ama... Sí, Lucrecia, decime. ¿A partir de cuándo sería eso? A partir del martes que viene. Ustedes, bueno, ahí va, una aclaración y algunos comentarios. La hoja de ruta que está en el aula virtual va a ser nuestro cronograma a seguir a rajatabla, salvo que haya alguna variación que la vamos a charlar con tiempo. Es decir, que ustedes vayan mirando eso y van a ir sabiendo qué actividades vienen, que de todos modos
les voy a aclarar y les vamos a aclarar 5000 veces. Nosotros en la clase esta presencial que tenemos, virtual, obvio, les vamos a dar todas las pautas para cómo trabajar las siguientes clases, ¿está? Es decir, que sí o sí lo vamos a charlar en estas clases de Zoom. Después, durante la semana, cuando no nos vemos, va a estar el aula virtual para las consultas, el mail también para las consultas y demás. ¿Se entiende? No le vamos a pedir algo que no lo hayamos charlado con anticipación, o que no esté escrito en el cronograma, o que no hayamos pautado las fechas con anterioridad. ¿Se entiende eso? Eso por un lado. Por otro lado, en estos días, en estas primeras semanas, seguro vamos a terminar de organizarnos con el aula y demás. Así que, así como estuvimos haciendo con el mail, y ustedes diciéndonos que no pueden ingresar y todo eso, sigan haciéndolo si todavía no lo pueden hacer, si saben de algún compañero que no lo puede hacer, hasta que solucionemos todo. Es decir, que no nos quedemos con dudas, no nos quedemos, que promediemos el trimestre y todavía no hayan podido entrar al aula o ese tipo de cosas. ¿Está? Esto para que lo vayan teniendo en cuenta. Cualquier cosa, mándenos 5 mails, 6 mails si es necesario, escríbanos en el aula, manden mensajes, todo lo que sea necesario para que las cosas se solucionen, porque por ahí se nos desborda nada más. ¿Está? En este sentido, Ama, ¿algún comentario o algo? Si no, podemos arrancar. Arrancamos, Marcia. Ok, bueno. Ok, entonces, les voy a compartir pantalla. Nosotros hoy vamos a tratar los seminarios. Voy a ir compartiendo pantalla. No, qué mal voy a hacer eso. Mal. Acá. Confírmenme si están viendo la pantalla, si están viendo el Power. Sí, Sí, se ve. Ok. Les decía, nosotros hoy vamos a trabajar la parte del seminario que llamamos biodiversidad microbiana, que es, si ustedes se van a la guía del seminario, es de la página 16 a la 29. Lo vamos a trabajar en dos partes, una primera parte yo y después les va a comentar Amalia. Y por otro lado, también el seminario de la página 30 a 36, que es la primera parte de procariotas, que también lo vamos a dar a medias con Amalia, para que se haga lo más dinámico posible. Y después al final, si ustedes ven también en la hoja de ruta, les voy a comentar sobre el práctico número 12, que es el de tinción. Eso sería todo el contenido que hoy vamos a ver. Voy a tratar de achicar esto. Ok, bueno, arrancamos entonces. El seminario de biodiversidad microbiana. Otra cosa que les quiero aclarar aquí es que en este primer seminario, esperen que me organizo, van a ser cosas muy generales, muy generales de los temas que se vienen, y también van a ser contenidos que ustedes ya los habrán visto en algún momento, así como en la clase pasada, en la inaugural, la ingeniera dio un pantallazo súper general de lo que se trataba la materia. Ahora lo que vamos a ver es cosas o temas, vamos a entrar y nombrar algunos temas que vamos a profundizarlos sí o sí en las siguientes unidades, en esta primera etapa. ¿Está? Así que la idea ahora es presentar los diferentes temas y de qué se trata microbiología agrícola. Bueno, como primer parte está todo lo relacionado a estudio de las relaciones filogenéticas, que son temas que se van a profundizar en la unidad que sigue en la teoría. Ahí en la bibliografía habla de que ya se han identificado 1,7 millones de especies vivas, pero que se estima que hay entre 10 y 100 millones de especies en nuestro planeta, digamos, englobando a todos los organismos vivientes. Todos estos organismos tienen similitudes, porque sabemos por todo lo que hemos estudiado que todos vienen de un antepasado común y están ligados a una evolución, y las similitudes están relacionadas a que están compuestos por células rodeadas por membranas citoplasmáticas. Todos los organismos utilizan ATP como fuente de energía, la molécula ATP.
y todos también almacenan la información genética en la molécula del ADN. Cómo esta molécula de ADN está organizada y demás es justamente lo que diferencia más que nada a los tipos celulares. Después, siguiendo un poco de la historia y de la evolución, en 1859 Darwin propone que la selección natural de los organismos está dada por las similitudes y por las diferencias. Y justamente estas diferencias son las que se atribuyen a la supervivencia de los organismos que se van adaptando, o sea, con los rasgos que hacen que estos organismos se adapten al sistema y vayan evolucionando. Después tenemos conceptos como taxón o categoría taxonómica, que son los escalones o los que muestran los grados de similitud que existen después de la evolución. Tenemos la sistemática o filogenia, que es el estudio de la historia evolutiva de los organismos, y esas relaciones evolutivas o filogenéticas están dadas justamente por la jerarquía de los taxones. Siguiendo entonces un poco más en la evolución, en cómo se fueron organizando la información que existía en realidad, que se iba conociendo, en las épocas de Aristóteles consideraban a los organismos como vegetales o animales. Después Linneo en 1735 define dos reinos, Plantae y Animalia. Nayeli en 1857 considera a las bacterias y a los hongos, los considera dentro del reino vegetal. Haeckel en 1866 propone al reino protista y donde incorpora a las bacterias, protozoos, algas y hongos. Chatón en 1937 propone el término procarionte para distinguir a las células que no tienen núcleo verdadero. Stanier en 1961 realiza la definición que actualmente tenemos de célula procarionte, que es la célula en la que el material nuclear, nucleoplasma, no está rodeado por una membrana nuclear. Murray en 1968 ingresa el término o considera el reino procariota. Whittaker en 1969 considera o empieza a desarrollar el sistema de 5 reinos, donde el procariontes lo ubica en el reino procariota o monera, y los eucariontes en los otros 4 reinos. Ahora bien, la principal diferencia que nosotros sabemos que existe, que la estuvimos viendo, ustedes la vienen viendo desde que empezaron a estudiar biología alguna vez, y en la facultad en algunas otras materias, es la diferencia que hay entre célula eucariota y célula procariota. Por ahí son diferencias como muy obvias, muy sencillas, pero se van a dar cuenta después que cuesta igual con el tiempo a veces, digamos, caracterizarlas, aunque parezca una obviedad. Las similitudes que existen en este tipo de células son la presencia de ácidos nucleicos, de proteínas, de lípidos e hidrato de carbono, es decir, todas las moléculas, y que llevan adelante las mismas reacciones químicas. El tema es que tanto en uno u otro tipo de célula muchas veces tienen características definitorias con respecto al tipo de moléculas, al tipo de proteínas, al tipo de lípidos, que muchas veces sirve para rastrear una u otra célula. ¿Cuáles van a ser las diferencias que existen en forma general? La estructura de las paredes, en el caso de que existan paredes, la estructura de las membranas celulares, o que existan o que no existan, y también la presencia o no de orgánulos. Van a ver que eso está en la definición de ambos tipos de células. ¿Vamos ok hasta ahora? Un ok necesito. De alguien. Ok. Sí, profe, perfecto. Sí. Perfecto, ok. Vamos a dar características de células procariotas y características de células eucariotas. Vamos primero por las procariotas. Yo no miré a qué hora empecé. Ok. En las procariotas, el ADN no está rodeado por una membrana y generalmente el ADN se encuentra en otra estructura que es el cromosoma, que generalmente es único.
para las procariotas. Por otro lado, el ADN aquí no se asocia con proteínas histonas, sino con otro tipo de proteínas. Esto es en el empaquetamiento de la molécula de ADN para formar el cromosoma. Las procariotas carecen de orgánulos rodeados de membrana. La pared celular, que prácticamente se encuentra en todas las procariotas, casi siempre tiene peptidoglucano. Ahora después vamos a ver la diferencia en que hay algunas células procariotas que no tienen peptidoglucano. Generalmente se dividen por fisión binaria, que es una división simple, y la mayoría de las células procariotas contienen contienen plásmidos que contienen genes que le van a dar propiedades especiales a las células que no tienen que ver con la supervivencia, digamos, o con la división, sino algunas características especiales. En cuanto a las células eucariotas, el ADN aquí va a estar distribuido en múltiples cromosomas y se encuentra en el núcleo de la célula, que está rodeado por una membrana nuclear, es decir, tiene un verdadero núcleo. Aquí el ADN sí está asociado con proteínas histonas. Existen numerosos orgánulos rodeados por membranas en estas células. La pared celular, en el caso de existir, tiene una estructura química sencilla, y la división celular va a estar relacionada a la mitosis, que es que ustedes ya lo estudiaron en genética, ¿no? Estudiaron muy bien el proceso de mitosis. Todas las etapas y demás del proceso de mitosis. A ver, con respecto a preguntas y demás que haya que solucionar, vamos viendo si es mejor por el chat o si interrumpen en el momento. Vamos viendo, Ama, ¿no? Sí, sí. Capaz escriben en el chat si quieren. Pueden escribir en el chat. A ver, esas serían las características diferenciales y distintivas de ambos tipos de células. Yo aquí lo que hice en este Power, coloqué el esquema que está en el seminario para que ustedes se organicen, digamos, y vean que todo el material que yo les estoy comentando aquí es el de la guía de seminario, y porque tenía algunos ítems que no estaban rescatados en ese otro slide. Como por ejemplo el tamaño celular. Van a ver que las células procariotas son mucho más chicas que las eucariotas. En el caso de los flagelos, que van a ser mucho más sencillos en el caso de las procariotas. Los ribosomas, los ribosomas van a ser de menor tamaño en el caso de las células procariotas. Y otra cosa importante es que la recombinación sexual no existe en el caso de las procariotas. Hay una transferencia de fragmentos de ADN, generalmente esa sería la forma de intercambio genético, pero en el caso de las células eucariotas sí existe esa recombinación sexual en la meiosis. ¿Vamos bien? Creo que no le dije nada que no hayan escuchado hasta el momento. Ok, siguiendo con el tema, entonces, y siguiendo con la filogenia y con todo lo que va a tener lo que se va a profundizar en la unidad 2, en la teoría, en la segunda teoría, mejor dicho. Existen, hoy en día nosotros consideramos en la bibliografía que existen 3 dominios. Esto es lo que está vigente, digamos, a la hora de clasificar a todos los organismos conocidos. Existen 3 dominios que están asociados a 3 grupos celulares, que son los eucariontes, con la célula eucariota que recién definimos, y 2 tipos diferentes de células procariotas o procariontes, que son las bacterias y las arqueas. Que la diferencia principal, lo vamos a ver ahora, es que las arqueas no contienen peptidoglucano. De ahí el considerar 2 tipos de células procariotas. En 1978 se define o se proponen los 3 dominios. El dominio eucaria, donde están incorporados los animales, vegetales, hongos y los protistas. El dominio bacteria, donde nosotros, que es uno de los que vamos a desarrollar en profundidad,
van a estar todos los procariontes patógenos y no patógenos que estén habitando en el suelo y en el agua, y que también puede haber fotótrofos, es decir, que realicen fotosíntesis. Y dentro del dominio arquea van a estar los procariontes que no tienen peptidoglucano en su pared, que ahora Amalia les va a explicar de qué se trata. Y a menudo nosotros generalmente uno lo asocia muy rápidamente a la presencia de arqueas en ambientes extremos. No significa que en los otros ambientes no existan, pero sí en los ambientes extremos son las que predominan. Ok, ahora en estos próximos 2 slides, en forma muy, pero muy sencilla, vamos a definir o dar características de los principales grupos de microorganismos que nosotros vamos a ver a lo largo del cursado. Sobre todo, para diferenciarlos ya, digamos, de las características más generales, y después vamos a ver todas las clasificaciones específicas dentro de cada uno a lo largo de todos los seminarios. Y vamos a ver todos los ejemplos a lo largo del cursado de la materia. Entonces, si nosotros tenemos que decir en forma muy general, ¿qué son las bacterias? Podemos decir que son microorganismos unicelulares que tienen diversas formas, que ahora les va a comentar Amalia, que en su pared celular tienen peptidoglucano, que se reproducen por fisión binaria, tienen célula procariota, que su nutrición es a partir de sustancias orgánicas o inorgánicas y pueden realizar fotosíntesis, y que pueden contener flagelos. Ahora si vamos al otro tipo de microorganismo que tiene célula procariota, que son las arqueas, vamos a decir que son células procariotas que no tienen peptidoglucano. En general se las encuentra en ambientes extremos y podemos diferenciar 3 grupos: las metanógenas, los halófilos extremos y los termófilos. Si tenemos que dar características muy generales de los hongos, podemos decir que tienen célula eucariota, que pueden ser uni o multicelulares, que no realizan fotosíntesis, que en los hongos verdaderos sus paredes celulares tienen quitina, que los hongos unicelulares, que los vamos a ver cuando veamos el seminario de eucariotas, las levaduras, los hongos celulares, las levaduras son mucho más grandes que las bacterias, que los hongos filamentosos forman las estructuras que denominamos micelios, que son el conjunto de hifas, que su reproducción puede ser sexual o asexual, y que su nutrición es a partir de la materia orgánica. Fíjense cómo justamente tiene que ver este tipo de características, son las que nosotros queremos que queden claras con respecto a nutrición, morfología, estructuras, y de esa forma vamos a ir construyendo los diferentes grupos y diferenciando los ejemplos. Bien, otro grupo serían los protozoos, son eucariontes unicelulares, móviles, con pseudópodos, flagelos o cilios. Son entidades libres o pueden ser parásitos y tienen una reproducción sexual o asexual. Las algas también son eucariontes, pero son fotosintéticos. Tienen reproducción sexual o asexual. En sus paredes celulares contienen celulosa y se las encuentra en aguas saladas, dulces. Me encanta perder el power. En aguas saladas, dulces o en suelo. Y el último grupo que nosotros vamos a profundizar en los seminarios es el de los virus, que son entes muy pequeños que se visualizan con microscopio electrónico y son acelulares. Tienen la estructura muy simple, un centro con un solo tipo de ácido nucleico, que puede ser ADN o ARN, y que están rodeados por una cobertura proteica. Y que sabemos, nosotros ya lo conocimos, que solo pueden reproducirse a partir de otros organismos. Es decir, no lo consideramos microorganismos, sino lo consideramos entidades. Sí. Hasta allí llego con esta parte general. Marce, me preguntaron si algunas arqueas
A ver, miro el chat. Realizan fotosíntesis, hay algunos géneros. Sí, Y otro, ¿cómo es la nutrición de las arqueas? bueno, a ver, son degradadoras a partir de sustancias inorgánicas u orgánicas en todos esos ambientes. Las arqueas están muy difundidas en todos los ambientes, tanto en suelo o en ambientes, entre comillas, con condiciones normales, llamémosle decir, o sea, uno no puede definir qué es normal. Lo que sí nosotros hacemos hincapié muchas veces en que en los ambientes extremos probablemente sean las poblaciones que predominan o que pueden llevar adelante los procesos o subprocesos con altas temperaturas, con pHs muy bajos o muy altos y demás. Tenía una idea. Bueno, a ver, nosotros este tema de arqueas sí lo vamos a profundizar, así que ahora cuando en el próximo seminario tengan que exponer, ahí vamos a ver esta parte y vamos a ver ejemplos y todo. Y además, como última idea relacionada a este tema, en el último seminario, que es de ecosistemas, existe un ecosistema que es ambientes extremos, y ahí vamos a ver muchos ejemplos de arqueas. Muchos ejemplos vamos a ver ahí. ¿Algo más quedó por ver en el chat? Ah, bueno, creo que está, ¿no? Vuelvo a decirles, chicos, esta era una presentación muy general de los temas. Ahí se ve, ¿no? Sí, súper. Ok. Bueno, yo voy a seguir con la parte de diversidad metabólica entre los distintos microorganismos. Y van a ver que todos los microorganismos los podemos clasificar ya sea según su fuente de energía y su fuente de carbono. Bueno, acá ustedes ya la reconocen, ¿no? Las plantas. Esperen que voy a mover un ratito. Bueno, las plantas tienen... no me deja mover esto. Como fuente de energía, ustedes ya deben saber que es la luz. Es decir que a esos organismos que tienen como fuente de energía la luz, se las denomina fotótrofas. Ahora, desde el punto de vista de la fuente de carbono, las plantas, ¿qué carbono consumen, no? Ustedes ya saben, por medio de la fotosíntesis, ellas consumen el dióxido de carbono. Entonces las denominamos autótrofas. De ahí ustedes pueden combinar y estos organismos como las plantas, que tienen como fuente de energía la luz y como fuente de carbono el dióxido de carbono, se van a denominar fotoautótrofas. Ahora, dentro de estos tipos de organismos fotoautótrofos, además de las plantas, nosotros vamos a encontrar que posiblemente ustedes los hayan visto en lagunas o en aguas, unas superficies verdes. En este caso, en la foto inferior son algas, por lo tanto tienen una célula del tipo eucariota, y en la foto superior son cianobacterias, que tienen un tipo de célula procariota, ¿no? Ya sabiendo las diferencias que Marcela les dijo antes. Estos organismos también tienen la capacidad de realizar fotosíntesis y por lo tanto son fotoautótrofas. Bueno, las plantas, las cianobacterias, las algas. Y entonces, con el dióxido de carbono tienen la misma fórmula de fotosíntesis y liberan oxígeno. Es decir, que además de las plantas, estos microorganismos tienen como una función en el ecosistema de oxigenar ese ambiente. Bueno, y esta liberación de oxígeno hace que a este tipo de fotosíntesis se le denomine fotosíntesis oxigénica.
Después vamos a tener otros que ustedes posiblemente no las conozcan, o por ahí capaz las hayan escuchado, que tienen como fuente de energía la luz. También son fotótrofas, y como fuente de carbono, el dióxido de carbono, son fotoautótrofas. ¿Qué son estas manchas que las podemos en realidad evidenciar como manchas verdes o rojas? Porque son las denominadas bacterias rojas o púrpuras, ¿no? O verdes del azufre, ¿sí? Estos son otros tipos de bacterias, es decir, que son células procariotas también, que pueden realizar fotosíntesis, es decir, nutrirse de la energía de la luz, y como fuente de carbono, el dióxido de carbono, que lo vamos a ver en más detalle en el próximo seminario, y después en el práctico de columna de Winogradsky. Ahí ustedes los van a desarrollar con más detalle. Pero la diferencia de esta fotosíntesis es que no utilizan al agua como dador de electrones, sino a otros compuestos reducidos, como puede ser el sulfuro de hidrógeno o también el hidrógeno. Por lo tanto, fíjense ustedes que acá no tienen liberación de oxígeno, ¿sí? Sino que se libera azufre, y se llaman fotosíntesis, y el proceso se llama fotosíntesis anoxigénica, porque no hay liberación de oxígeno. La diferencia con las cianobacterias, que también son células procariotas y realizan fotosíntesis, pero oxigénica, además de esa liberación de oxígeno, es el lugar en el que realizan. Las cianobacterias, como les mostré, estaban bien en la superficie, ¿sí? Son aeróbicas, en cambio estas son más anaeróbicas y están más en profundidad. Y las longitudes de onda que ellas pueden absorber están más cercanas, las bacterias rojas y verdes del azufre, están más cercanas al infrarrojo, ¿sí? Tienen bacterioclorofilas, y bueno, las clorofilas se pueden ubicar en estructuras especiales como clorosomas o en invaginaciones de la membrana. En cambio en las otras ustedes ven que, bueno, tienen estructuras, las cianobacterias pueden formar tilacoides, donde van a hacer la fotosíntesis, y bueno, y las algas presentan cloroplastos como las plantas. Siguiendo con la parte de clasificación nutricional, seguimos con la fuente de energía como luz, pero ya la fuente de carbono ya no es el dióxido de carbono, sino que son carbonos orgánicos, y encontramos entonces los heterótrofos. Ya no son autótrofos, sino son heterótrofos. De la combinación va a salir fotoheterótrofos, o fotoheterótrofas, donde acá como ejemplos vamos a encontrar a bacterias no sulfurosas, verdes y púrpuras, ¿sí? Ellas lo que hacen es tomar la energía solar, ¿no? Como fuente de energía, y como fuente de carbono utilizan ácidos de cadena corta, como ácidos orgánicos como ácidos lácticos, ácidos propiónicos. Esos tipos de ácidos de cadena corta son sus fuentes de carbono. Entonces se las denominan nutricionalmente fotoheterótrofas. Bueno, estos que ustedes ven acá, que ustedes lo habrán visto en algún paisaje, son hongos, típicos hongos de sombrero, y que nosotros lo podemos encontrar no consumiendo la materia orgánica, tanto a estos hongos como hay múltiples bacterias, o la mayoría de las bacterias, que pueden estar consumiendo materia orgánica. Son muy importantes en la degradación de esa materia orgánica. Entonces hay nosotros cómo las podemos clasificar, tanto a la mayoría de los hongos y a la mayoría de las bacterias. Según su fuente de energía, ellos realizan, mediante reacciones químicas, obtienen energía, son las quimiótrofas, y la fuente de carbono es el carbono orgánico, por lo tanto van a ser heterótrofas. Entonces de la combinación ustedes van a tener que son quimioheterótrofos, ¿no? Obtienen la energía ya no de la luz, sino a partir de reacciones químicas,
¿sí? Que son estas reacciones químicas de degradación, ¿no? Para ir obteniendo energía. En esa molécula que hoy les decía Marcela, en forma de ATP, fuente de carbono, heterótrofas. Entonces, además, en esta clasificación de quimioheterótrofas, nosotros vamos a tener que tienen como aceptor final de electrones al oxígeno, son los animales, bueno, la mayoría de los hongos, protozoos y bacterias. Las podemos encontrar dentro de esta clasificación nutricional como quimioheterótrofas. Ahora ustedes van a conocer algunas de esta imagen. Tenemos acá silos bolsas, podemos tener unos picles, no sé si puse otra imagen, un yogur. Bueno, ¿qué tienen en común estas tres cosas? Que acá se están dando procesos de fermentación, ¿sí? Tenemos una fermentación acá de la leche para obtener yogur, acá una fermentación del tipo láctica para conservar o utilizar el ácido láctico para conservar las verduras, y acá una fermentación del tipo láctica para conservar el forraje. ¿Cómo se van a clasificar los microorganismos que puedan realizar las fermentaciones? Bueno, como fuente de energía son las mismas reacciones químicas, quimiótrofas, y el fuente de carbono son carbono orgánico también, por lo tanto son heterótrofas. De la combinación resulta que son quimioheterótrofas, pero ya el aceptor final de electrones no es el oxígeno, como en el caso anterior, ¿sí? como es una respiración aeróbica, sino que es un compuesto orgánico. Entonces acá podemos incluir a todos los fermentadores. Dentro de bacterias podemos encontrar a Lactobacillus, Streptococcus, que están en el silo, va a depender la especie, ¿no? Pueden encontrarse también en el yogur, y las levaduras, que ustedes conocen, la fermentación del tipo alcohólica. Entonces, hasta acá nosotros vimos fotoautótrofas, fotoheterótrofas, quimioheterótrofas, con aceptor final de electrones el oxígeno, aceptor final de electrones compuestos orgánicos, y también podemos tener a otros microorganismos que tengan como aceptor final de electrones compuestos inorgánicos. Que acá lo único que les muestro es como ejemplo, ¿no? Que hay microorganismos que en el proceso de respiraciones anaeróbicas pueden utilizar compuestos inorgánicos oxidados como el nitrato, como el sulfato, como aceptores finales de electrones, y bueno, y van a dar óxidos nítricos, nitrosos, hasta nitrógeno molecular puede llegar a desprenderse ese nitrato. Y bueno, acá como microorganismos podemos encontrar a Bacillus, a Pseudomonas. En este caso, lo van a ver más adelante, pero bueno, acá la importancia es este proceso también se llama desnitrificación, ¿no? Porque es la pérdida de nitrógeno del sistema suelo, o del sistema agua también, en forma gaseosa, ¿sí? Es decir que, bueno, para nosotros es importante porque implica una pérdida de nitrógeno de nuestro suelo, que se da en condiciones anaeróbicas. O el sulfato, que termina como sulfuro de hidrógeno, también de sulfovibrio, en condiciones anaeróbicas, es capaz de utilizar ese compuesto inorgánico como aceptor final de electrones, y que es lo que conocemos como respiración anaeróbica. Bueno, entonces tuvimos fotoautótrofas, fotoheterótrofas, quimioheterótrofas con sus diversas variantes, y ahora vamos a tener también quimiótrofas que utilizan como fuente de carbono el dióxido de carbono, por lo tanto van a ser quimioautótrofas. Entonces hay microorganismos que pueden utilizar al dióxido de carbono como fuente de carbono por reacciones químicas por las cuales obtienen energía, que en este caso son generalmente reacciones de oxidación. Entonces ustedes pueden encontrar oxidantes del azufre, oxidantes del amonio, también un proceso muy importante para la agronomía, ya que acá el amonio pasa a nitritos, se va oxidando a nitratos, y en esto se va obteniendo energía para poder reducir ese dióxido de carbono, ¿no?, a un azúcar, una fuente carbonada para el microorganismo. Dentro de estos oxidantes del amonio podemos encontrar nitrosomonas, nitrobacter, que lo vamos a ver en más detalles en el práctico de mineralización de nitrógeno.
Y bueno, este oxidante del azufre también, ¿no? Esos sulfuros de hidrógenos pueden pasar también por oxidación a azufre elemental o a sulfatos. Podemos encontrar a Thiobacillus, a Belletoa, que importantes en el ciclo del azufre, en el práctico de columna también lo vamos a desarrollar. Y bueno, este es el esquema que ustedes tienen, solo como para cierre de esta parte, que tienen en el seminario, ¿sí? Es decir, que acá tienen todos los organismos, están clasificados: fuente de energía química o lumínica, fuente de carbono, si es orgánico o dióxido, lo mismo que dentro de la lumínica. Ustedes pueden ver en forma esquemática, digamos, todos estos ejemplos que fuimos dando. Bueno, y para continuar con la parte del seminario y poder después ingresar al práctico de tinción, que también de las diferencias de pared y de tinción que les va a dar Marcela, continuamos con la parte de célula procarionte. Son, bueno, los procariontes, como ya les dijo Marcela, son microorganismos unicelulares que pueden presentar muchas formas, ¿sí? Tanto dentro de los procariontes, recuerden que tenemos las bacterias y a las arqueas. Ellas pueden presentar diferentes formas, pueden agruparse o estar aislados. La mayoría presenta un tamaño entre 0,2 y 2 micras de diámetro y 2 a 8 micras de largo. O sea, imagínense lo pequeñas que son organismos microscópicos. Y bueno, dentro de las formas con las que podemos encontrar a los microorganismos, estos son esquemas que los tomé del seminario para que ustedes los vean. Podemos encontrar que tienen una forma redonda o coco, se los denomina microorganismos en forma de cocos. Estos cocos, si se dividen en un plano, pueden dar diplococos, o se van dividiendo en múltiples planos, se van dividiendo sucesivamente, pero se mantienen unidos, se los denomina streptococos. Si no diplococos, o si no simplemente pueden permanecer aislados, ¿no? Formando cocos. La forma también tiene importancia taxonómica, ¿sí? Porque después más adelante van a ir viendo que van a haber microorganismos que tienen formas de coco, otras que tienen forma de diplococos, y hay otros que son cadenas de cocos, son como Streptococcus, por ejemplo, que también, fíjense que ahí el nombre científico le da también información sobre la forma de celular de ese microorganismo. Ahora, si tienen dos planos de división, ¿no? Y se mantienen unidos, forman estos cocos tétradas. Sino si tenemos tres planos de división en forma cúbica, denominados arcinas, y también si forman como estilo de racimos de uva, están los estafilococos. Lo mismo va a pasar con las formas bacilares, ¿sí? Como formas de bastones, ustedes van a tener en forma de un bacilo aislado, de diplobacilos, de streptobacilos, ¿sí? Generalmente estas formas las podemos encontrar en los lactobacillus, suelen tener esas cadenas de bacillus así juntas. También podemos encontrar unos bacilos, pero que son curvos. Bueno, estos bacilos pueden tener un extremo más redondeado, pueden tener un extremo aguzado. Todo esto también es de importancia taxonómica. Van a ver que hay microorganismos que van a tener un extremo más aguzado, otros que son también, están en el intermedio entre un coco y un bacilo, que se les denomina cocobacilos. ¿Sí? Todas estas son características que sirven a la taxonomía a poder identificar un microorganismo. Bueno, y después unos bastones que están como en forma de C, y se les denomina vibrio, ¿sí? Tienen como una forma de C o una forma de coma. Acá un ejemplo para la agronomía importante es Azospirillum brasilense, que es un fijador de nitrógeno en vida libre. Bueno, tiene una forma de vibrio, ¿sí? Una forma de coma, sus células. También podemos encontrar en formas de hélices, ¿sí? Acá lo ven como curvos, pero en realidad van formando como una hélice, y si esa hélice es rígida, es el espirilo. En cambio, si esa hélice es un poco más larga, pero es flexible, son denominados espiroquetas. Esas formas de células son las espiroquetas. Bueno, como les dije, tienen una importancia taxonómica, y
no veo, pero creo que también había puesto, de que hay microorganismos que son monomorfos y y otros que son pleomórficos. ¿Sí? Los monomorfos es que tienen una sola forma celular durante toda su vida, y los pleomórficos son aquellos que tienen una configuración variable. Ahí les puedo dar como ejemplo de pleomórficas a los rizobios, que son fijadores de nitrógeno en simbiosis, con las leguminosas principalmente, que ellos son generalmente bacilos, pero en la etapa de fijación de nitrógeno adquieren otras formas, que también lo van a ver más adelante en la teoría de fijación biológica de nitrógeno. Bueno. Ahora, hoy Marcela les nombraba mucho una forma celular, un compuesto de la pared celular que era el peptidoglucano, ¿no? La pared celular bacteriana, ¿sí? Tiene una estructura compleja, es semirrígida, es la que le da la forma, esa que fuimos viendo antes, la que da la forma a la célula, y también la protege de cambios adversos que pueden haber en el ambiente en donde están. Esa pared celular la mantiene protegida. Como así también evita que las células se rompan o se lisen por una diferencia de presión hidrostática entre el interior y el exterior de esa célula. Y también puede llegar en realidad llega a diferenciar entre los principales tipos de bacterias, que los vamos a ver en el slide siguiente. Bueno, la pared celular bacteriana tiene un compuesto que está compuesta por un peptidoglucano, que es lo que hoy les mencionaba Marcela. Ese peptidoglucano está formado. Fíjense que tenemos un péptido y un glucano, es decir, como un azúcar y un compuesto peptídico, ¿sí? Formado por nitrógeno. Este glucano es un disacárido repetitivo que está formado por N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico. Son cadenas intercaladas de esos disacáridos, se van formando un N-acetilglucosamina, uno murámico, uno glucosamina, y así son hileras, más o menos de 60, más o menos azúcares. Y estas hileras de disacáridos se unen entre sí por un polipéptido. Por lo tanto, esa pared está formada por un peptidoglucano. De ahí que con esa conformación, según la conformación de ese peptidoglucano, vamos a poder diferenciar dos grandes grupos: bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. Estas bacterias gram positivas tienen varias capas de peptidoglucano, entonces eso hace que tengan una estructura más gruesa, más rígida, y esa capa más gruesa le da como una resistencia física a esas células. Además, tiene ácidos teicoicos, ¿no? que van a lo largo de esas cadenas de peptidoglucano, ¿no? Van atravesando esas cadenas, y que esos grupos teicoicos tienen un grupo fosfato que le permite unirse a cationes y permite el transporte, ¿no? de esos cationes a lo largo de la célula, a través de la célula. Esos ácidos teicoicos también pueden ayudar a la identificación, ¿no? Dentro de las gram positivas, uno por metodologías de laboratorio puede llegar a identificar algún tipo de microorganismo en especial, porque según la composición de esos ácidos teicoicos va a responder a un anticuerpo de una forma. Entonces uno puede decir, bueno, tiene este patrón de respuesta a todos estos anticuerpos, ¿no? Esa respuesta antigénica que tiene esa gram positiva, y uno puede llegar a decir que es tal microorganismo. Dentro de las gram negativas, a diferencia de las gram positivas, no presenta una capa gruesa de peptidoglucano, sino que tiene una o muy pocas capas de peptidoglucano. Entonces, a diferencia de las otras, le da como una susceptibilidad a roturas más físicas.
Y además de esa capa de peptidoglucano, tiene hacia afuera una membrana externa que está compuesta por lipopolisacáridos, lipoproteínas y fosfolípidos. Este peptidoglucano se encuentra en un espacio periplásmico, ¿sí? Y está unido a esa membrana externa por las lipoproteínas y los fosfolípidos. En ese espacio periplásmico, uno, además de encontrar, ¿no?, ese peptidoglucano, hay enzimas y hay proteínas de transporte. La membrana externa lo que hace es impedir el paso de algunos antibióticos, por lo tanto lo puede hacer a las gram negativas, dependiendo de qué antibiótico, más resistentes a los antibióticos, al pase de metales pesados, de enzimas como las lisocimas que puedan provocar lisis, y además una alta carga negativa que impide la fagocitosis. Pero igualmente esa membrana debe dejar difundir ciertos nutrientes, ¿no?, para que la célula se alimente. Entonces tiene unos canales de membranas que son llamados porinas y que sirven para el pasaje de nutrientes de cadenas muy cortas como disacáridos, nucleótidos, vitamina B12, hierro, por ejemplo. Y bueno, esos lipopolisacáridos por los cuales está compuesta esa membrana externa, también, al igual que los ácidos teicoicos en las gram positivas, acá pueden actuar, ¿no?, como antígenos que me van a servir para diferenciar bacterias dentro de las gram negativas. La fracción lipídica de ese lipopolisacárido también tiene, es llamado endotoxina y tiene un efecto tóxico en las células sobre las cuales estas bacterias pueden ingresar, por ejemplo. Porque no les dije que el lipopolisacárido de esa membrana, tenemos que el polisacárido es el antígeno, y la fracción lipídica actúa como endotoxina. Y bueno, este esquema también lo tienen ahí como a modo de resumen. Tienen la bacteria gram positiva, acá se saca como un pedacito, está tremendamente ampliado esto, y van a ver que tienen la membrana plasmática, fíjense, la pared celular por varias capas del peptidoglucano, tienen estos ácidos teicoicos que van atravesando, ¿no?, esa pared de peptidoglucano, y bueno, ácidos lipoteicoicos, estas son proteínas que sirven de transporte, y después, bueno, las gram negativas, que tenemos la membrana plasmática, tenemos este espacio, es el periplasma, donde se inserta el peptidoglucano, ¿no?, la pared de peptidoglucano, que es, fíjense, finísima a comparación en este esquema, ¿no?, de las bacterias gram positivas. Y después la membrana externa, también, que, bueno, está formada por las lipoproteínas y fosfolípidos, son las que se unen a la pared de peptidoglucano, y hacia afuera están los lipopolisacáridos. Ahí está el polisacárido O y el lípido A, que hoy les mencionaba, y la proteína que se llama porina. Y bueno, hasta acá fue como un pantallazo de la forma celular, de cómo se pueden agrupar esas células, y bueno, de cómo están compuestas cómo está compuesta esa pared celular bacteriana, que es muy particular, es bastante compleja, a diferencia de los otros organismos que, por ejemplo, podemos encontrar celulosas o quitinas, digamos, en hongos, en algas. Esta es más compleja, y bueno, ahí tenemos dos tipos de conformaciones que me dan las gram positivas y gram negativas. Dejo de compartir. No, los orgánulos que están dentro de la célula, o sea, tienen orgánulos, ¿no? Van a tener ribosomas, van a tener todo lo que necesiten para su funcionamiento, pero no están rodeados de membrana esos orgánulos. ¿A eso te referías? Ah, bueno, eso lo van a dar el miércoles, no mañana, sino el otro, que dan metabolismo, y ahí dan todos los mecanismos de entrada hacia la célula. Exacto. ¿Sí? Todos los mecanismos, si hay gasto de energía, con gasto de energía, sin gasto de energía.
Todo eso lo van a dar en metabolismo, que lo dan el otro miércoles. Sí. ¿Alguna otra duda? Creo que podés continuar vos, Marce, entonces. Sí, mientras descansan la cabeza, voy a buscar mis pagos. ¿Hablé mucho? No, ¿No? creo que lo necesario, ¿no? Vamos a examen microscópico, ¿no? Vayan pensando preguntas, si les quedó. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, a ver, hasta ahora con Amalia agotamos la parte de seminarios, entonces lo que yo les decía hoy. Y ahora para seguir este PowerPoint, este pequeño PowerPoint, deberían revisar la guía de trabajos prácticos, más específicamente el trabajo práctico número 12, más allá de que lo puedan hacer ahora, solo para que lo tengan en cuenta y después lo chequeen con ese trabajo práctico. Nosotros hasta ahora habíamos estado desarrollando la parte de seminarios. Y acá yo me voy a apoyar en todos estos últimos conceptos que dijo Amalia y los que estuvimos viendo antes, para justamente hablar de las tinciones. Ok. Toda una práctica y unas técnicas en microbiología está relacionada a las tinciones, que es el hecho de poder observar para justamente ver todas esas características morfológicas y demás que le dijo Amalia de las células. Mediante las tinciones nosotros lo podemos lograr, digamos, y poder ver en el microscopio. ¿Por qué es necesario teñir entonces? Debido a que todas las bacterias y los microorganismos pequeños, que pueden ser hongos y demás, en su protoplasma posee un índice de refracción cercano al del agua, y entonces necesitamos teñirlos de alguna forma para poder visualizarlos. Las tinciones nosotros las podemos dividir en aquellas que pueden ser denominadas tinciones simples, que es simplemente para visualizar el microorganismo y ver sus estructuras, y otras tinciones que se denominan diferenciales, que pueden ser aquellas denominadas justamente tinción Gram, por ejemplo, que es la que recién Amalia les comentó. Eso de Gram positivo y Gram negativo que ella explicó, que tiene que ver con las estructuras de las paredes de las procariotas, justamente está relacionado al tipo de tinción que ahora les voy a comentar, desarrollado por Gram en su momento. Ahora bien, para nosotros llegar a poder teñir a los microorganismos, que esta es una técnica de laboratorio que se realiza en portaobjetos, utilizando todas las estructuras de un laboratorio básico, y finaliza trabajando en el microscopio con los aumentos necesarios para que uno sabe y conoce de acuerdo a los tamaños de los microorganismos con los que está trabajando. Como primera instancia, como primer paso, a partir de los cultivos de microorganismos que uno tenga, es la realización de lo que se denomina un frotis o del fijado del material. Para poder llegar y finalizar en una tinción y una posterior observación, nosotros tenemos que fijar a los microorganismos en un portaobjeto. La necesidad de fijarlo es justamente para que durante la coloración que llevamos adelante esos microorganismos no se pierdan, y también para que mantengan su estructura celular. ¿Está? Eso es fijar, es preparar y para preparar este frote uno puede partir de, a los microorganismos los puede tener creciendo en un medio líquido, o los puede llegar a tener, de esto lo vamos a ver en las siguientes unidades también, con todas las técnicas de cultivo, en las metodologías, o pueden estar creciendo en lo que se denomina medio sólido, que es una placa de Petri con un medio agarizado. Entonces, en primer lugar, lo que se obtiene es el cultivo de alguna forma del microorganismo a estudiar. Luego se procede a lavar muy bien los portaobjetos con los que uno va a trabajar. Se los identifica para saber de qué cepa estamos trabajando o qué aislamiento. Generalmente, si esto está en un proceso de estudio,
no sabe en presencia de qué microorganismo está, y podemos hablar de aislamientos, por ejemplo, o de crecimiento. Luego, en esos portaobjetos que uno tiene, coloca una pequeña gota de agua. En el caso de que el microorganismo esté creciendo en un medio líquido, directamente se pone una porción de ese medio líquido que contiene el microorganismo. En el caso de que esté creciendo en un medio sólido, en esa pequeña gotita de agua, toma uno una pequeña porción del crecimiento del que está en las placas y la pasa a esa, a ver si puedo ver, y la pasa aquí a la superficie del portaobjeto. Se ve mi cursor, ¿no? Perfecto, del medio sólido pasa una pequeña porción a la gota que está en el portaobjeto, se lo deja generalmente, se lo puede dejar un ratito a temperatura ambiente, o directamente se lo puede secar en un mechero. De esa forma queda una especie de manchita, digamos, en el portaobjeto, donde están los microorganismos que queremos teñir fijados, que no perdieron su forma celular y no los vamos a perder en el proceso de coloración, de tinción. Bien, nosotros lo que vamos a ver ahora es dos tipos de tinciones, que son las que siempre hacemos en los trabajos prácticos. Por un lado, el de tinción simple. El de tinción simple es utilizando un solo colorante, que en este caso es el azul de metileno. Una vez que uno tiene preparado el frotis, que tiene el microorganismo fijado en el portaobjeto, que puede ser a partir del crecimiento de una placa, como les dije, que puede ser una suspensión de células, como por ejemplo, en el práctico nosotros siempre lo que hacemos es suspender una pequeña porción de levadura, de la levadura comercial, la suspendemos en agua para que se hidrate, y esa pequeña suspensión la pasamos al portaobjeto y la fijamos. Luego se cubre ese frotis con el colorante, con un gotero, con el azul de metileno, se lo deja 5 minutos, luego se lo enjuaga, o sea, se le da ese tiempo de 5 minutos para que las células se coloreen, se lo enjuaga con agua y se lo deja secar para poder mirar al microscopio. En general en el microscopio se llega al aumento de 100 por, sobre todo si estamos trabajando con bacterias, pero si estamos trabajando con hongos, a veces en el aumento anterior, que es el de 80, ya se lo puede revisar, ya se lo puede ver, y uno vería estas estructuras, por ejemplo, ¿ven? Es una tinción de levaduras. La foto de arriba es tomada de internet. La foto de abajo es la coloración que hicimos en la clase del 2020, del año pasado. Es una coloración que se hizo en el salón de clase, digamos. Perdón. Ok. Entonces, esto se lo pueden utilizar en diferentes microorganismos, es muy común utilizarlo en hongos. Acá creo que Amalia por ahí me puede dar algunas apreciaciones que si lo suele utilizar. Ok. Paso a la siguiente tinción. Esta es la tinción de Gram, considerada una tinción diferencial, porque además de poder ver las estructuras celulares, nosotros podemos saber algo más del microorganismo, que es si es Gram positivo o si es Gram negativo, perdón. Por lo tanto, podemos inferir en esas características de paredes celulares que recién les comentó Amalia. Entonces, para esta tinción se utilizan el colorante cristal violeta, que se denomina colorante de Gram muchas veces. Se utiliza un mordiente, que es el yodo en forma de Lugol. Se utiliza el alcohol, que es justamente un paso que nos va a definir y que va a tener que ver con la estructura de las paredes celulares. Ahora ya lo vamos a ver. Y se utiliza un colorante de contraste, que es la safranina. Entonces, una vez que uno tiene el frotis armado, voy a mover esto de acá, que tiene el material fijado en el portaobjeto, empieza a llevar adelante la coloración. Coloca unas pequeñas gotas, generalmente esto lo tenemos en goteros y demás, coloca unas gotas del colorante cristal violeta. Se deja actuar unos minutos y van a ver, el esquema que está acá abajo, en todos van a ver que están las formas celulares justamente que les describió Amalia. Tenemos cocos, que son estas células redonditas, y tenemos bacilos, que son los bastones.
El tema es que uno no sabe si son gram positivos o si son gram negativos. Entonces, coloca a todo el material las gotas de cristal violeta, deja actuar unos minutos, eso se lava, allí se le coloca unas gotas, el paso 2, es unas gotas del mordiente, que es el yodo, es en forma de lugol. Este mordiente lo que hace es formar unos cristales justamente con el colorante que ingresó a las células, con el cristal violeta que ingresó a todas las células. Van a ver que todas esas células que están allí en el esquema están todas violetas. Este lugol forma esos cristales y en el siguiente paso, que es aplicar alcohol, que es aquí el paso 3, una vez que se lava todo el lugol, se le aplica alcohol, unas gotas de alcohol. En algunos casos también dicen acetona, en general es alcohol. Y justamente este es el paso en el que se pueden llegar a diferenciar las gram positivas de las gram negativas. ¿Qué pasa? En el caso de las gram positivas, Amalia dijo que tenía unas capas gruesas de peptidoglucano. El alcohol lo que hace es deshidratar estas capas de peptidoglucano y hace que la célula, entre comillas, se cierre, digamos, y que esos cristales violetas que se formaron con el lugol no puedan escapar una vez que el alcohol fluye sobre el preparado. En cambio, las gram negativas tienen esta capa externa del lipopolisacáridos que les dijo Amalia, y el alcohol lo que hace es disolverla, esa capa, y además abre una especie de poros en el peptidoglucano. Y entonces, en esas gram negativas, esos cristales salen, se pierden. Y entonces, ¿qué pasa? Quedan las gram positivas teñidas de violeta y las gram negativas quedan decoloradas, porque esos cristales se fueron. Es decir, que acá nosotros, ¿qué tendríamos? Tendríamos esos cocos gram positivos, violetas, y unos bastones que hasta ahora aparentemente serían gram negativos. El tema es que necesitamos verlos de alguna forma. Y entonces se pasa al cuarto paso, que es agregar safranina como colorante de contraste, que va a teñir a esas células que quedaron sin ningún tipo de coloración. ¿Cuál sería el resultado entonces? Por un lado, esos cocos teñidos de violeta que la técnica puso en evidencia que son gram positivos, y los bastones que quedaron teñidos de rojo porque son gram negativos. ¿Está? Una vez que uno hace todo ese proceso, deja secar el portaobjeto y lo lleva al microscopio. Y en el microscopio lo que puede llegar a ver es esto. Digamos, si toda la técnica funcionó, si uno tuvo mucha práctica para llevar adelante esto, lo lógico sería que se vean las gram negativas de alguna forma celular, pueden ser coco, pueden ser bacilos. En este caso parecen unos cocobacilos, pues parecería, digamos, teñidos de rojo. Y las gram positivas, que aparentemente sí son al menos bacilos o algunas espirilos, que digamos que están teñidos de violeta y que son gram positivos. La otra foto que yo les puse aquí es un aislamiento es un Rhizobium tropici, que sabemos taxonómicamente que es gram negativo, y cuando lo llevamos, lo teñimos y lo pudimos ver en el microscopio, pudimos ver estas formas bacilares cortitas, típicas del microorganismo, coloreados de rojo por la safranina. Un dato a tener en cuenta aquí es que el hecho de reaccionar de alguna u otra forma con los colorantes de las formas celulares tiene que ver con la característica del microorganismo a nivel pared celular, obviamente, pero también muchas veces, y esto es necesario profundizar muchas veces en estos temas, porque tiene que ver con la edad, entre comillas, digamos, de las células, si son cultivos más viejos, si son cultivos más nuevos. Hay microorganismos que taxonómicamente se los considera gran variables, muchas veces, por lo tanto uno tiene que estar atento a todos estos conocimientos, digamos. Y con respecto a la edad del cultivo, muchas veces cuando son jóvenes, las células están recién crecidas, se comportan de una forma, y cuando el cultivo está envejecido se comporta de otra forma. Entonces, es decir, todo esto hay que tener en cuenta a la hora de sacar conclusiones y de saber
en presencia de qué microorganismo estamos. Esto obviamente es un paso, es unos primeros pasos para la identificación de microorganismos, ¿no? Pero es un gran avance porque ya van a ver en el próximo seminario que taxonómicamente ya los podemos dividir dentro de la rama de gram negativo o gram positivo, y ya bastante una información ya se está teniendo de los aislamientos que podemos tener en el laboratorio. Bien, creo que llegué hasta aquí, sí. Dejo de compartir. Bien, ¿preguntas? ¿Algo para develar? Amalia, ¿algo para completar? Sí, clarísimo. No, clarito, clarito. O mucha confusión junta. Bueno, parece que no. Bueno, contesto yo, Amalia, capaz que tenés algo más para aportar. Justamente hoy Amalia les dio las características que tenían a nivel, más allá de la estructura de la pared, pero qué características le confieren. Y eso tiene que ver con resistencias, tanto sea a nivel físico, pero también a nivel químico. Y digamos que todo ese conocimiento va a tener que ver, por ejemplo, para control microbiano, todo lo relacionado a antibióticos y demás. O sea, en eso influye qué características tengan los microorganismos, digamos. Sí, por ahí sabiendo si es gram positiva, sabes que determinados antibióticos le van a hacer efecto y otros no, al igual que si es gram negativa. Sabes que la penicilina no le va a afectar mucho, pero sí otros antibióticos, por ejemplo. Sí. A nivel de control. Hay una pregunta en el chat. Sí, que, dicen además de safranina, ¿se puede usar otro colorante de contraste? sí, ¿no? Existen, la verdad que estamos usando siempre safranina, pero hay protocolos que utilizan otros colorantes de contraste, sí. Sí, sí. Sí. Es que la safranina es barata. Bueno, a ver, justamente la safranina es el que puede generalmente cambiar, porque al violeta cristal o violeta de genciana, que es el primer colorante, se denomina justamente colorante de gram. Digamos que es justamente el que sí o sí se utiliza. Y el de contraste sí se podría cambiar. ¿Hay otra? Ah. No. Ok. Bien. Organizamos entonces, si no hay dudas más sobre esto, sobre alguna situación que tengan que solucionar y plantear, nos vamos a empezar a organizar para la clase siguiente. Vos corregime y aportá lo que yo me esté equivocando o faltando información. Nosotros para la clase siguiente necesitamos que se organicen comisiones de trabajo de 5 integrantes con los alumnos que son considerados definitivos regulares. ¿Se entiende hasta acá? Es decir, que la clase que viene van a exponer esos alumnos, digamos, ya vamos a ver cómo nos organizamos con las comisiones, pero así le damos tiempo a los que todavía tienen que rendir esta semana, que rindan, que se organicen, que le metan pata a eso, y entonces la semana siguiente sí ya podemos organizarnos con todos. ¿Eso se entiende? ¿De qué forma lo vamos a hacer, Amalia? En el aula virtual. Sí, en el aula virtual voy a armar como una wiki con unos cuadros y yo voy a poner comisión 1 con un espacio de 5 lugares, comisión 2 con un espacio y así, hasta completar todos los regulares, digamos, los que están regulares hasta el momento, ¿sí? Para que trabajen solo los de esa condición, como aceptados y no pendientes, digamos. Entonces ahí van a colocar ustedes cada uno sus datos, ¿no? Nombre y apellido para formar la comisión 1, por ejemplo,
Van a poner los 5 integrantes. La comisión 2, los otros 5 integrantes. Y en esa misma wiki voy a poner la distribución de temas para el martes que viene, para que lo preparen así. Vieron como nosotros, un Power resumido, y lo expongan. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a poner comisión 1, va a hablar de tal y tal tema. Comisión 2, y así. Hasta cumplir con toda la parte del Procariontes B, sería. ¿Sí? Del seminario de Procariontes B. Que sí, para si ya lo estuvieron revisando, digamos, si ya empezaron a revisar la guía y a saber de qué se trata. Eso que dice Procariontes B, Amalia, va a estar por un lado todo lo que es protobacterias, que vamos a dividir en 2 partes, ya van a ver, entonces ahora cuando Amalia escriba en las comisiones los temas. Después va a estar la parte de cianobacterias dentro de gram negativas y de fotótrofas. Y después va a estar la división de bacterias gram positivas que tienen actinobacterias por un lado y firmicutes por otro lado. También va a haber un último tema de arqueas, que es cortito, digamos. Pero eso va a estar allí cuando se organicen los grupos, apoyado por su guía de seminario. Por favor, consúltenos si no encuentran los temas y demás, hasta de última le podemos poner los números de páginas, digamos. Pero, bueno, le pongo el tema con los números de páginas, sí, claro, adjunto. Pero cualquier cosa lo escriben en el foro, ¿sí? Sí. Entonces ahí... Exacto. Y un dato con respecto a la guía. Si ustedes ya vieron la guía de seminario, van a ver, voy a buscar el cuadro para encontrarlo. Ah, exacto. Espérenme Hazle que compartir. encuentre. Ah, dale, sí. Lo encuentro y lo comparto. Ahí está, ahí lo encontré. En la página 20. Esto se puede rotar, ¿no? Rotar. Voy a compartir pantalla. Acá. ¿Lo ven? Esta es la página 20 de la guía de seminario. Es un cuadro donde están todos los grupos bacterianos, es decir, todos los grupos de microorganismos que vemos en los seminarios y unas determinadas características. Es decir, ¿para qué? Esto sería un cuadro orientativo para que ustedes puedan trabajar cada uno de los temas tratando de rescatar las características morfológicas de esos microorganismos, las características genéticas, de reproducción, todo lo relacionado a nutrición, características nutricionales, en qué medio ambiente se encuentra y llevando adelante qué proceso. Es decir, que más allá de cómo esté estructurado el material, digamos la información que está en los seminarios, sería interesante que ustedes lo puedan rescatar de esta forma, es decir, revisando estas características y eso volcarlo al Power. ¿Se entiende? Entonces le va a quedar de una forma bastante ordenada todo el material y comparativo, es decir, que todos los grupos de microorganismos le van a quedar bien comparados de acuerdo a esas características. Y probablemente les facilite mucho. Obviamente no se olviden de poner ejemplos, que sería el último ítem de todos los ejemplos que les esté nombrando de los microorganismos, digamos. ¿Eso se entendió? Es la página 20. Es decir que de proteobacteria o de cianobacteria deben rescatar cada uno de estos ítems, de cada uno de los grupos microbianos. Bueno, calculo que se entendió. Profe, una consulta. Sí. Y hay algo así como, porque estuve viendo que en el cronograma dice que cada grupo expone en una clase distinta. ¿Tenemos un tiempo para exponer o algo así? Bien, buen punto porque me olvidé de eso. La clase que viene van a exponer, en teoría, 7 comisiones. ¿Sí? Van a exponer, más allá de las comisiones que se formen de 5 integrantes, son 7 las comisiones que van a exponer la semana que viene, que ya van a tener asignados los temas.
aproximadamente 10 minutos de exposición para cada uno. Van a ver que son cortos los temas, son de 1 o 2 carillas, no hay mucho más, porque están bien divididos, cosas que pueden intervenir todos, digamos, y que no quede mucho material para cada uno nomás. ¿Se entiende eso? Una vez que lo vean escrito en el aula virtual a los temas, van a quedar bien encaminados, y ahí ya van a poder trabajar en comisiones. Sí. O sea que ahora más o menos vayan viendo para formar las comisiones, los 5 integrantes. No sé si todos se conocen acá, como para ir. Bueno, yo les quiero recalcar una vez más, y capaz que ya estoy como pesada e hincha. No dejen de consultarnos las cosas. Si ustedes tienen duda de lo que sea, nos preguntan, porque a nosotros se nos pueden estar pasando cosas por alto sin aclararles, ¿sí? Así que consúltenos lo que sea. Si no se entendió ahora, nos vuelven a consultar cuáles son los temas y demás. De todos modos, mañana todavía tenemos la clase de teoría en el caso de... Ujú. Bueno, Ahí ingresa la Inge Mari, no sé si quiere dar alguna directiva o algo. Ahí le di a admitir. sí, no, pero... a ver, ¿alguien pregunta algo? No, Profe, no. ¿Hay Ah. grupo de WhatsApp para poder buscar compañeros para formar los grupos? y no es Estaría que bueno desde la cátedra no, quizás ustedes lo puedan formar, ¿no? armar un grupo WhatsApp para la cursada. Eso se suele hacer Perfecto, eso también lo en muchas manejan materias ustedes. y ahí armo y mando un link por acá. Ahí se unen todos. Bien, eso ya va a organización de ustedes. Perfecto. Profe, la teoría a las 11 mañana. Sí, siempre con el mismo link. Vale, gracias. Ok, entonces, Estamos. sí, parece que sí, ¿no? Ah, estaban por mandar un link acá al chat, no le Y cerremos la... Bueno, ahí llamando así. está bien, no digo para que no lo saquen todos. A ver, fíjense ahí si está ok. Ahí está. Terminaríamos hoy y copian el link y se van retirando. Hasta luego, profe. Hasta luego. Buenísimo, profe, muchas gracias. De nada. Chao, chicos. Chao, chao.